Y hoy pues me han honrado pidiendo que comparta el último derramamiento de la sangre de Jesús. Sé que muchos de pronto no conocen de lo que han estado hablando. Quiero simplemente hacer un pequeño resumen. Espero que tenga el tiempo suficiente como para que puedan entender, ¿no? Lo voy a hacer algo rápido. Les pido por favor su mayor atención en lo que vamos a hablar. Y creo que está destinado también un buen tiempo al final para responder a las preguntas, a las inquietudes que de pronto ustedes tengan, tanto de lo que hemos hablado o también de algunas otras áreas, inquietudes que puedan estar ustedes teniendo. Entonces, vamos a hablar. Yo quiero comenzar contándoles que el sacrificio de Jesucristo, la muerte de Jesús en la cruz, hay veces que nosotros lo entendemos solamente de una manera general. El Señor, el Padre Celestial, envió a su Hijo a morir en la cruz para que de pronto nosotros seamos libres de esa sentencia que nosotros teníamos. La Biblia habla de que la paga del pecado es muerte. Todos estábamos teniendo como sentencia final la muerte. Nadie hubiera tenido una vida eterna. Pero qué bueno es nuestro Padre Dios, que envió a alguien a morir por nosotros, y ese es el Señor Jesucristo. Entonces, pero esa muerte no solamente implica que nosotros hemos ganado la vida eterna, sino que también hay beneficios que nos brinda este sacrificio de Jesús en la cruz, a través de los derramamientos de sangre que Él vertió. De pronto nosotros ahora tenemos una gran oportunidad de vivir totalmente diferente a lo que vivíamos antes de conocerle al Señor. Entonces, hay una vida eterna que la ganamos, pero también hay una vida en esta tierra que dice en abundancia. Yo he venido para que tengan vida, dice Jesús, para que la tengan en abundancia. Entonces, vivir en abundancia en este mundo quiere decir que vivamos en paz, felices, prósperos, en una buena relación familiar, en una buena relación con compañeros de estudios, compañeros de trabajo, tener una buena vida, ser un buen hombre, una buena mujer, si llegamos a ser padres, un buen padre, una buena madre, ser buenos empleados, ser buenos ciudadanos. Eso es lo que el Señor logró también con esta muerte, con el sacrificio de Él en la cruz del Calvario. Entonces la muerte de Jesucristo trae beneficios también en esta tierra. Miramos que no en vano Él vino a morir aquí, no solamente para que nosotros disfrutemos la vida eterna juntamente con Él, sino que en esta vida nosotros aprovechemos. Dios quiere que seamos prósperos, Dios quiere que nos vaya bien en esta vida, que llegamos a ser líderes. Él quiere ponernos como cabeza. Ese es el deseo, y por eso fue el sacrificio. Entonces usted y yo vamos ahora a aprender un poquito más de esos beneficios que tenemos con la muerte de Cristo. Entonces necesitamos en primer lugar entender que Él sufrió todos los ataques del enemigo, de Satanás, del diablo, para que nosotros ya no sufriéramos. El enemigo siempre va a estar atacando al cristiano, a la hija de Dios, al hijo de Dios. Siempre va a estar atacando. ¿Cómo ataca? Ataca enfermándole, ataca teniendo escasez económica, ataca teniendo una mala relación con los padres, con los amigos,
enemigos, ataca en distintas maneras, les pone tristes. Ustedes más que yo conocen, hay jóvenes que de pronto por una decepción amorosa acuden a licor, acuden a drogas y algunos hasta llegan a quitarse la vida. Imagínense, todos esos sufrimientos los pone el diablo, pero el Señor Jesús quiere librarnos de esto y por eso es que necesitamos conocer que no solamente Él murió para darnos vida eterna, sino también para vivir una vida plena, una vida en abundancia, una vida de prosperidad, una vida de gozo, de alegría, como busca mucha gente. Entonces, es impresionante darnos cuenta cómo el Señor Jesús fue atacado por el diablo, como Él ataca hoy en día y antes de que haya nacido Jesucristo y venido a la tierra, Él ataca a la humanidad entera de la misma manera. Él pone tristeza, Él pone sufrimiento, Él pone angustia, Él pone soledad, Él quiere poner rechazo en las personas y todo eso lo sufrió Jesús para que usted y yo ya nos lo suframos. Eso es lo que necesitamos entender en primer lugar. Entonces aquí vamos a comenzar con el resumen. Miren, Jesús derramó su sangre preciosa por medio de la cual hemos sido nosotros comprados. Entonces ya el diablo no puede decir tú pecaste y por lo tanto te mereces el infierno, mereces morir y mereces estar separado de Dios por toda la eternidad. Entonces ya no tiene derecho. ¿Por qué? Porque Jesús tomó mi lugar. Jesús tomó su lugar. Y entonces en ese entendimiento que Jesús tomó mi lugar, entonces yo tengo destinado una vida distinta, una vida diferente. Y eso es lo que queremos nosotros hoy entender. Cuando Jesús sufrió por nosotros, primero, lo que le pasó a él es cuando fue a orar en Getsemaní, antes de que le arresten para llevarle preso a Jesús, él estaba en un huerto, en un jardín llamado Getsemaní. Ahí él se arrodilló a estar orando, pero tenía una angustia tremenda a tal punto que su sudor era como gotas grandes de sangre. Ahí está Jesucristo siendo culpado, siendo inocente. Él era culpado de que era un mentiroso, de que era un hijo del diablo, que no era un Mesías, que él estaba tomando el lugar de Dios. Era acusado de estar viviendo con gente publicana, con prostitutas, de tantas cosas fue él acusado. Siendo inocente, él nunca cometió ningún error, no cometió ningún pecado. Y entonces él se sentía culpable, pero también a la vez él decía, ya mismo llegan los soldados romanos para apresarme y llevarme a la cruz. Él sabía lo que le esperaba y entonces en medio de su angustia y de su estrés, diría yo, de su preocupación porque iba a morir, entonces sus gotas de sudor fueron como de sangre. Cuando él brota, cuando él derrama esa sangre, es porque él también estaba siendo traicionado. Él tenía un dolor en su interior porque uno de sus discípulos le entregó. Y entonces Jesús fue culpado injustamente, fue traicionado. ¿Y sabe por qué fue así? Para que los que hemos sido hoy inculpados, para los que nos han culpado de cosas que no nos merecíamos, cuando alguien nos traicionó. Yo creo que del grupo que estamos, alguien puede haberse sentido traicionado, alguien puede sentirse que han sido injustos y les han inculpado de algo que nunca lo hicieron. Entonces, yo quiero mostrarle en primer lugar
lugar, así casi en síntesis, porque ustedes dedicaron un buen tiempo para estudiar acerca de la sangre que brotó de la frente de Jesucristo. ¿Para qué Él sufrió? Para que Él fue juzgado injustamente, culpado injustamente, ¿para qué? Para que ya nosotros ya nos llevemos culpa. ¿Se da cuenta? Él sufrió lo que nosotros debíamos sufrir. Entonces, Él pasó todo el ataque del enemigo porque a nosotros nos ataca de la misma manera, pero Él quiere librarnos. Entonces, Jesús fue culpado injustamente para que usted y yo ya no estemos juzgados también y culpados injustamente. Jesús fue traicionado. Aquí me perdonan, me he comido una A. Jesús fue traicionado por Judas. Usted sabe, vino él y le dio un beso en la mejilla, y con un beso en la mejilla le entrega a Jesús. ¿Cuánta gente en la humanidad entera ha sido traicionado, aún por su mejor amigo, a veces hasta por sus mismos padres? Confiaba en su mejor amiga y de pronto le traicionó, y eso trajo un golpe, un daño en su interior. Pero ¿sabe qué? Cuando aplicamos la sangre que brotó de la frente de Jesús, nosotros somos libres de esa traición, y ya nos sentimos delante de Dios en completa paz. Ahora dice que todo aquel que moría en un madero era hecho maldito. Entonces él llevó las maldiciones. El diablo quiso maldecir a Jesús, y él maldice también a la humanidad entera. Le maldice a usted y me maldice a mí. Pero qué bueno que el Señor tomó mi lugar. Qué bueno que el Señor tomó su lugar para que las maldiciones, todo tipo de maldiciones, sean cortadas y rotas. Sí, entonces siempre estos temas, como ustedes vieron y lo miraron en el libro, son bien amplios. Pero yo quiero solamente hacer una síntesis de la manera en cómo podemos nosotros tener un mayor entendimiento de lo que hemos aprendido. Entonces, ahora miremos otro de los aspectos. Jesús derramó sangre de las heridas, de los latigazos, cuando Él fue flagelado. Y dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí en el grupo, nos hemos enfermado alguna vez? Yo creo que toditos alzaríamos la mano, ¿no es cierto? Pero ¿sabe qué? Uno de los beneficios del sacrificio, de la pasión de Jesús, ha sido, ¿sabe para qué? Para sanar nuestras heridas, para sanarnos de nuestras enfermedades. Él quiere otorgarnos salud. Entonces ahora algunos pueden preguntar y dice, ¿cómo puedo entonces si yo estoy enfermo? ¿Cómo puedo ser sanado? Sé que el Señor sufrió por mí. ¿Cómo puedo ser sanado? Solamente de una manera. Usted crea que el Señor Jesús, cuando fue latigado, cuando Él fue flagelado, las heridas causadas por esos cueros que terminaban en punta con unas espinas que rasgaban toda la piel, esas heridas, ahí nosotros hemos sido curados. Eso es lo que dice la Escritura y la estamos leyendo. Entonces usted acoge por fe. Yo soy sano porque el Señor Jesús se llevó mis enfermedades. Punto. Y usted va a mirar cómo recibe milagrosamente la sanidad del Señor. Entonces, la sangre que brotó de las heridas de Jesús por ese flagelo que Él sufrió es para sanarnos. Él quiere darnos salud. ¿Qué le parece? Entonces sabemos las bondades que obtenemos con el derramamiento de la sangre de Jesucristo. Hay otro derramamiento, usted conoce, que Jesús fue coronado en una forma de burla con una corona de espinas. Ahora, las espinas tenían un significado. Era maldecido. Cuando Adán y Eva pecaron y fue desterrado del Edén, ellos
sin saberlo, maldijeron a toda la tierra. Entonces mira lo que dice aquí: maldita será la tierra por tu causa. ¿Por cuál causa? ¿A quién se está refiriendo? A Adán y Eva. Dice: con trabajo ahora comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Entonces aquí está hablando de que hay una tierra que ha sido maldita. Pero el Señor, cuando lleva en su cabeza esta corona que representa esos espinos y abrojos que representa la tierra maldecida, esa sangre nos libra a nosotros de toda maldición. En algún momento hasta nosotros mismos podemos haber proferido una maldición sobre nuestra vida, como por ejemplo podríamos decir: qué salado que soy, nada me va bien, todo me va mal, y todas esas cosas. Y también puede ser a veces los padres, ¿no? Tú no vas a ser nadie en esta vida, eres un vago, eres una vaga. Son maldiciones. Gente que de pronto tuvimos alguna discusión y todo, y comienzan a lanzarnos pocotón de maldiciones. Cuando vamos a trabajar, queremos nosotros ser prósperos, pero de pronto nos pagan. Hay gente que ha sido muy explotada. ¿Pero por qué? Porque hay una maldición que vino a la gente. Pero esta sangre, cuando yo digo aplico la sangre que Jesús vertió de su cabeza por las coronas de espinas, entonces yo soy libre y por fe recibo libertad de toda maldición. ¿Se da cuenta? Ese es el beneficio de la sangre que brotó de su cabeza. Entonces vamos a ir continuando rapidito para poder terminar con la parte que a mí me correspondía. El rostro de Jesús fue desfigurado, y uno de los principales motivos fue porque fue arrancado su barba. Imagínense, bueno, los varones podemos entender cuando nos dejamos crecer la barba, o solamente si usted se arranca un vello, uno solo, usted sabe que hay un dolor, y a veces hasta sale una gotita de sangre porque queda lastimado. Imagínense la barba de Jesús cuando le estaban a él maltratando y golpeando, le arrancaron con todo y piel. Y mire cómo dice la Biblia que él quedó. Dice: por muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. O sea, ya no le reconocían que él era Jesús, porque estaba tan lastimado. Dice: tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. Imagínense cómo estaría de destrozado. Y esto causado en primer lugar por arrancarle con todo y piel la barba. En Isaías 56:6 dice: di mis espaldas a los que me herían. Entonces el mismo Jesús está hablando de que él dio las espaldas para ser latigado, para que la gente sea sanada. Pero también dice: y mis mejillas los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias ni esputos. Entonces a él también le escupían en la cara. Imagínense, ¿pero por qué? Para que usted y yo alcancemos una nueva imagen, porque la gente nos ha hecho a un lado, porque la gente nos ha lastimado. Personas que amamos sin querer también y nosotros comenzamos a tener una identidad que creemos que es la que Dios nos ha dado. Dios nos dio una nueva imagen a nosotros. Cuando usted se recuerda, cuando Dios hizo al hombre, dice que nos hizo a su imagen y semejanza. O sea, nos hizo como Dios, nos hizo parecidos a Él. Y entonces hay mucha gente, usted sabe que, bueno, hay grupos de jóvenes que les gustan tatuarse, les gusta lastimarse, les gusta ponerse piercing por todos lados, se desfiguran, otros se ponen algunos cachos, otros se liman los dientes. ¿Por qué? Porque ellos creen que esa es la imagen que deberían llevar. Hay mucha gente que se ve en el espejo, no se hacen ninguna modificación en su rostro, pero miran en el espejo y no están a gusto con lo que ven. ¿Por qué? Porque no quieren ser lo que Dios les hizo. ¿Y por qué? Porque la vida de pronto les hizo presentar otra imagen. Y
Y el Señor quiere que nos veamos preciosos, porque para Él somos preciosas. Chicas, ustedes son preciosas, son hermosas para Dios. Para Dios, véanse de esa manera, véanse con los ojos de Dios. Pero si usted se ve de pronto con los ojos que el diablo quiere que se vea, de pronto ahí se ve muy gorda o se ve muy gordo, se ve muy flaco, y eso es lo que incurren, ¿no? Ahora ya no es tan nuevo, pero hubo un tiempo donde salió de moda la bulimia, salió de moda ese abstenerse de comida, ir a vomitar y todo. ¿Por qué? Porque no estaban a gusto con lo que ven en el espejo, y el diablo les hacía ver de una forma que no quería ellos verse. Entonces, imagínense, ¿qué es lo que vino a restaurar el Señor? Él fue desfigurado para que usted y yo tengamos una figura. ¿La figura de qué? De hijo, de hija de Dios. Entonces, vamos a continuar. Otro de los derramamientos de sangre de Jesús fue a través de las manos. Sí, usted sabe que fue clavado en la cruz. Y él brotó sangre de ahí. Pero, ¿por qué? Porque miren, Jesús, cuando Él vino, Él imponía manos sobre los enfermos y sanaba. Él ayudaba, levantaba al caído. Él también otorgaba dones, les bendecía. Él traía todo tipo de bendición a través de sus manos. Pero el diablo quiso anular la labor de Jesús. ¿Sabe qué es lo que pasa? También la humanidad entera está como atado para ayudar a otra gente. Está como atado para desprenderse de lo que tiene para dar a otro. Muy pocos darían su vida por rescatar a un amigo. Sí, pero Jesús lo hizo. Entonces entregó su vida, y mire, dentro de esta sangre que brotó, Él restaura, Él nos ayuda para que nosotros podamos tener autoridad espiritual y podamos nosotros ayudar a la gente. Nosotros también podemos ahora imponer manos sobre gente, pueden ellos ser bendecidos. Vamos a orar a Dios para que Dios responda y cubra sus necesidades. Estamos impartiendo bendición, estamos impartiendo sanidad, y eso es lo que tenemos como beneficio. Mire esa labor tan preciosa que fue a través del sacrificio de Jesús. Entonces, en Mateo 27, 25 dice: clavaron a Jesús de pies y manos a la cruz y se repartieron su ropa lanzando los dados. Aquí están los soldados rompiéndose encima, le avergonzaron, crucificándole desnudo. Eso es tremendo. Y miren, había un plan del enemigo: atar todo beneficio. Él no quería que el Señor siga haciendo beneficios, que siga bendiciendo a la gente. Quería que Jesús ya no esté ahí atado, lastimado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Asimismo, la gente en este mundo se siente atada. Pero yo lo que quiero es darle lo clave, simplemente para que se grabe en su cabecita y en su corazón. Tan grande sacrificio de Jesús por un bienestar nuestro, ¿sí? Para una vida eterna y para una vida en abundancia aquí. Y mire la vida en abundancia, vamos a ser siervos del Señor porque tenemos autoridad, y vamos a producir, vamos a ser productivos en medio del reino. Hay gente que está destrozada, hay gente que busca ayuda, y nosotros ahora ya somos libres por el sacrificio de Jesús, por la sangre que brotó de sus manos. Ahora nosotros podemos también ayudarle. Y aquí dice, para que Jesús fue clavado en sus pies y la sangre de ahí, dice, para que nosotros andemos como es digno de andar, como el Señor lo andó aquí. Entonces, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todos, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Sabe que todos los hombres tienen un propósito de vida? Hay un propósito de vida. ¿Y cuál es el propósito? De que nosotros vivamos al estilo de Jesús.
quien dice que le sigue a Jesús debe andar como él anduvo. Entonces nos toca, tenemos un ejemplo y un patrón. Cuando él derramó la sangre, entonces es para que nosotros dejemos la vida pasada. Si vivíamos sin propósito alguno, vivíamos porque, bueno, ya nací, y tengo que crecer, tengo que casarme, voy a tener hijos, pero no hay más. No hay un propósito, y el propósito de vida lo pone el Señor. Mire, dice que se cumpla, que vivamos nosotros en libertad. Tenemos que seguir la vida de Jesús y hacer también otros discípulos, que otros conozcan que hay este beneficio con la muerte de Jesucristo. Ese es el resumen hasta aquí, y vamos a entrar ahorita entonces a lo que nos corresponde. La última lección, el séptimo derramamiento de la sangre, es cuando Jesús parece ser que ya desfalleció y dice: Señor, entrego mi espíritu, te entrego mi espíritu a ti. En ese momento él recibía también el desamparo del Padre Celestial, porque todo el pecado se le acumuló a él. Todo el pecado del mundo cayó sobre él, y entonces el Padre, la presencia del Padre se retira. ¿Para qué? Para que él sea reemplazándonos a nosotros, que Jesús nos reemplace. ¿Qué pasó con el soldado? Le pareció que ya estaba muerto, entonces para comprobar su muerte, él le clava una lanza en el costado. ¿Y sabe qué? Sale, es del corazón de esta herida, sale agua con sangre y agua. Mire, dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y entonces algunos pueden preguntarse por qué salió agua. Porque ya derramó toda su sangre, hasta la última gota de su sangre ya derramó. Entonces, en ese momento expira el Señor, en ese momento entrega su vida para que nosotros tengamos una vida plena en Él. Para que nosotros, si Él era hijo de Dios, ahora Él muere, yo acepto ese sacrificio, usted acepta ese sacrificio, se rocía con la sangre que salió del costado, y entonces usted es hecho un hijo de Dios, una hija de Dios. Para eso fue. Mire qué tan grande beneficio. Con este derramamiento, nosotros obtenemos sanidad del corazón. Hay heridas, cuando hablábamos de las heridas de la espalda era para sanidad física, pero usted sabe que hay mucha gente con heridas en su corazón, heridas del pasado que guarda. Hay traumas que recibieron aún desde la niñez, gente que fue abusada, violada, gente que les maltrataron tremendamente, y eso crecieron con ese dolor, con ese trauma, con esa herida del corazón. Pero ¿qué es lo que pasó? Usted sabe que Jesús sufrió también, pero por nosotros. Entonces, cuando Él es lastimado en su corazón, es para que usted y yo seamos sanados en nuestro corazón. Nos sana de esas heridas. Mire lo que dice, cómo estaba el corazón del Señor. En Salmos 22, 14, 15, dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Y aquí mire lo que le resalté con azul, con color azul. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Así fue, su corazón como que se iba achicando, porque toda la sangre salió de él hasta que salió agua y se quedó completamente reseco, como la cera expuesta al calor, así se derritió el corazón. Pero ¿sabe por qué? Porque usted y yo, en el plan de Dios, es que seamos sanos, libres de toda herida del corazón. El diablo quiso lastimarle a Jesús. Él
tenía en su propósito, el maligno tenía un propósito de lastimar a Jesús, el Hijo de Dios, para que la humanidad entera sea destruida, ¿sí? Pero él se dio con la piedra en la boca, porque Jesús, a propósito, él puso su vida. Él dice: lastimen mi corazón. ¿Para qué? Para que sea sanado el corazón de mis hijos y mis hijas. Y eso está aquí. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó de mi paladar, a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Mire, no hay otro sacrificio de amor como este, que el que hizo Jesús. Entregar su vida. Me gustaría que usted se imagine cómo era la vida de Jesús, del Hijo de Dios, allá con el Padre en el cielo. Una vida de gozo, una vida sin necesidad, pasaba junto con él, disfrutando. ¿Se imagina lo que era la vida de Jesús allá antes de bajar acá? Entonces él dice: mi vida que yo tenía, voy a ofrecerla para rescatar a los que crean en mí. Y entonces la sangre que yo brote a través de mis heridas, y en esta ocasión del corazón hasta la última gota, es para que el corazón de mis hijos y mis hijas sean sanadas. Y aquí quiero decirle algo. Mire, Jesús muere derramando hasta la última gota de su sangre en la cruz para que tengamos vida y seamos formado su carácter en nosotros. Aquí está hablando simplemente de que, entonces, si yo era temperamental, si yo era eufórico, si yo era triste, si yo era tímido, si yo, bueno, no sé cuál haya sido la forma de expresión de nosotros, el Señor derramó la última gota de sangre cuando fue explotado su corazón por la lanza, es para que usted tenga la vida de Jesús y por lo tanto el carácter de Jesús. El carácter de Jesús está demostrado con los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, sí, y el dominio propio, templanza. Mire, esta es la gracia que recibimos. Este es el favor de Dios cuando Él muere en la cruz del Calvario, para darnos una vida distinta, una forma de ser distinto, un temperamento totalmente distinto. Entonces, vamos a ser irreconocibles. Si antes nuestros padres nos miraban que estábamos muy tristes, la obra del Señor es ponernos alegría en el corazón y disfrutar de esta vida, y se van a sorprender. ¿Qué pasó? Simplemente es que usted creyó en que la sangre de Jesucristo que brotó del corazón le roció a usted para que usted pueda obtener una vida semejante a la de Jesús y tenga su carácter, madurez espiritual, y que pueda también tener el fruto del Espíritu, que haya amor, que haya paz, que haya paciencia en cada uno de nosotros. ¿Sabe qué más ganamos con este rozamiento de la sangre de Cristo? Es que nos hace partícipes de su naturaleza. ¿Recuerdan? Jesús nació de una virgen. Vino el Espíritu Santo, se posó sobre ella, y entonces María concibió a Jesús. ¿Quién era el padre? Era Dios. La madre era María. Pero el Padre era Dios de los cielos. Y dice que nosotros, cuando le recibimos a Él, cuando aceptamos el sacrificio de la cruz, Él dice que nos engendra y somos engendrados de Dios. El Espíritu, entonces, nos hace renacer a una nueva vida, una vida distinta. Entonces somos recibidos por el Señor, somos adoptados por Dios como hijos legítimos, como hijos verdaderos. Ahora, yo quiero llamar a la reflexión a todos ustedes, ¿sí? Previo a orar un momentito para ser sanados y recibir estas bendiciones que tenemos con este derramamiento. Una de las mayores heridas del corazón del hombre
es causado por el rechazo. Ahora, el rechazo de muchas personas, y a veces que los padres son los primeros que rechazaron. ¿Sabe cuándo? Por ejemplo, hay niños que se enteraron, o tal vez adolescentes o jóvenes, se enteraron que sus papás nunca le quisieron tener. Eso causa un dolor en el corazón y una herida en su corazón. Mis papás no me querían tener, pero me tuvieron a la fuerza. Imagínense, también otro, cuando una niña descubre que el papá no quería una mujer, sino el papá quería un hombre, se siente rechazado en su corazón. Imagínense, esta herida causada por muchas personas en el colegio. Si tiene, por ejemplo, tuvo un lunar en la frente o en el labio, lo que sea, los chicos, el resto de niños se burlan y comienzan a decirle que ve esa mosca, ve lo que sea, y comienzan a herir el corazón del joven, del adolescente, del niño. Se sienten muy burlados por los demás. Y ustedes conocen la palabra, ¿no? La palabra que hoy es muy utilizada. Le hacen bullying. ¿Por qué? Porque le encontraron con algo. Si es un niño callado, por ser callado. Si es un niño que se ríe o una niña que sonríe, por eso se burla. Y entonces eso causa heridas en el corazón. Yo no sé si ustedes han experimentado de una o de otra manera algún tipo de rechazo. Los profesores, a veces que de pronto ellos tienen más apego a los que tenían plata y no a los que de pronto están atrasados en las pensiones. Y entonces a ellos ya no les hacen caso, les ponen a un lado y ese rechazo causa un dolor en el corazón. Yo quiero hacerle reflexionar, chicos, si ustedes de pronto se han sentido rechazados. Hoy es la oportunidad de recibir por fe una gota de la sangre derramada del corazón, del costado, de la herida que él tuvo. ¿Para qué? Para ser sanados de ese rechazo. Hay jovencitos, adolescentes que a veces se apresuran en tener novios y como son jóvenes no toman en serio una relación amorosa. Entonces le traiciona, el joven busca a otra chica y de pronto la chica se entera que también se siente retratada porque le engañó o porque le botó, o también jóvenes, ¿no? Viceversa. Chicas que por ser bonitas, muchos jóvenes les quieren conquistar y todo, y les botan a sus novios. Y eso causa una herida tremenda en el corazón. Hay un rechazo, un espíritu de rechazo en su vida. Igual esposos, ¿no? Para los casados, cuando el esposo bota a su familia y se va con otra mujer y destruye la familia. Pero bueno, no en su caso, solo pocos son los casados, creo yo, y David, alguien más. Pero quiero decirles, el diablo en esta vida va a tratar de lastimar el corazón de los hombres, de las mujeres. Él va a tratar de lastimar el corazón para que vivan así, con ese trauma y con ese dolor. Pero ahora nosotros nos enteramos que con solo una gota de la sangre de Jesús, nosotros vamos a ser sanados de ese rechazo. Aquí le puse trabajo también. Hay veces que de pronto vamos a trabajar por necesidad y de pronto contratan a otra persona y a nosotros nos despiden. ¿Nos despiden por qué? Porque todavía no adquirimos un título o porque no somos especialistas en lo que nos habían contratado cuando sí tenían necesidad por pagarme poco, pero ahora entonces ya prosperan, ya les hice prosperar en el trabajo, en la empresa, y ahora sí buscan a otra persona. Entonces hay un rechazo en el corazón y eso trae un dolor y una herida tremenda. Ahora mire, le quiero decir algo. Jesús también fue rechazado, usted conoce. Cuando él nació, Herodes, él creía que él le iba a quitar su reino y entonces mandó a matar a todos los niños
desde los que nacían hasta los que tenían 2 años. Entonces él fue escondido por José y María. Se fueron a otro lugar, tratando de liberarse de este acoso que tenía. Él estaba con una sentencia de muerte desde que nació. Jesús estaba siendo rechazado. Él vino a su pueblo, los judíos, y los judíos le rechazaron. A lo suyo vino, pero lo suyo no le recibió, dice la Biblia. Entonces, él sintió el rechazo. ¿Y sabe cuándo más tuvo un dolor? Cuando en la cruz del Calvario dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y nosotros sabemos el por qué. Porque el Padre nunca puede estar con alguien que tiene mucho pecado. Él quiere que se arrepienta. Aunque era Jesucristo su unigénito, Él cogió mis pecados y sus pecados, sus culpas y mis culpas, y fueron en Él. Y por eso es que hubo ese distanciamiento del Padre con Jesús, y Jesús sintió un rechazo aún de su papá por causa del pecado que no era de él, sino era de la humanidad entera. A Jesús no le recibieron como hijo de Dios, más bien le acusaron que venía por parte de Belcebú, de Satanás. No le aceptaron como Mesías. ¿Se da cuenta? Aquí podemos ver que todo lo que la humanidad ha sufrido, lo sufrió Jesús, pero para librarnos, para hacernos libres, para simplemente aplicar su sangre y a través de esa sangre ser liberados. En la Biblia dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que cuidar siempre el corazón, porque de nuestro corazón depende nuestra forma de vivir. Si es que nuestro corazón está enfermo, entonces vamos a vivir de una manera destruida, de una manera angustiada, en soledad, en ira, en rebeldía, inconformes con este mundo. Pero si nuestro corazón está sano, esto trae una vida sana, una vida saludable, una vida bendecida, una vida feliz, una vida próspera. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué tan grande beneficio que obtenemos con la muerte de Jesucristo y específicamente por este último derramamiento de la sangre de Jesús? ¿Sí?